Vamos a continuar entonces con la clase de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Cómo calcular eh, estas fórmulas a partir de análisis elemental que se hace sobre un compuesto desconocido. Entonces, habíamos visto este diagrama de la secuencia de pasos que nosotros tenemos que utilizar. Por ejemplo, bueno, si partimos de un porcentaje en masa de los elementos, lo que hacemos es asumir una cantidad. La cantidad más fácil para trabajar es 100 gramos, porque estamos partiendo de un porcentaje por cada 100. Entonces, suponemos una masa y convertimos esos porcentajes en masa. Una vez que tenemos la masa de cada elemento, mediante la masa molar lo convertimos en los moles y hacemos una relación molar entre los moles de cada elemento dividiendo entre el menor. Y a partir de ahí obtenemos la fórmula empírica. Puede ser necesario, recordemos, utilizar o multiplicar por un factor para obtener números enteros. Entonces, habíamos visto este ejemplo. Habíamos hecho el ejemplo del ácido ascórbico también. Entonces, hagamos este otro. Ven que partimos de una masa de 5.325 gramos de benzoato de metilo. Y aquí directamente nos dicen cuál es la masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno. Entonces, podríamos, si nosotros quisiéramos, calcular los porcentajes de cada elemento a partir de estas masas, pero es devolvernos un paso, es adicionar pasos que en este momento no necesitamos. Dado que ya tenemos las masas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pues podríamos utilizarlas directamente. Entonces, para el carbono, 3.758 gramos. Y esto lo multiplicamos por la relación molar. Un mol de carbono, la tabla periódica nos dice que tiene 12.011 gramos. Para el hidrógeno hacemos lo mismo. 0.316 gramos y lo multiplicamos, o más bien lo dividimos entre la masa molar del hidrógeno. 1.008 gramos por mol. Finalmente, hacemos lo mismo para el oxígeno. 1.251 gramos de oxígeno lo dividimos entre la masa molar o hacemos la conversión para obtener los moles. Ok, ponemos estos datos en la calculadora. Ok, ya se escucha, ¿verdad? Sí, gracias, Scarlett. Ok, lo que hacemos es calculamos los moles para cada uno. Este dato voy a redondearlo más bien a 8. Punto 316 dividido entre 1.008. Esto me da 0.31349. Y 1.251 gramos de oxígeno dividido entre 15.999. Esto nos da 0.07819
0.2 moles. Recordemos utilizar siempre más cifras significativas de las que nos dan los cálculos para evitar esos errores por redondear en pasos intermedios. Ahora, lo que sigue es dividir entre la cantidad más pequeña de moles, que va a ser la cantidad o los moles de oxígeno. Entonces, esto lo dividimos entre 0.78192 moles y nos va a dar un átomo de oxígeno. Hacemos lo mismo con los demás, dividimos entre la cantidad más pequeña de moles que obtuvimos. Y hacemos el cálculo. 0.3288 dividido entre 0.078192. Esto nos da 4.0014 átomos de carbono. 0.313 dividido entre 0.078192. Esto nos da 4.0092 hidrógenos, que como ustedes verán, estos dos valores se redondean a 4. Entonces, la fórmula empírica para el benzoato de metilo va a ser 4 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Precisamente, bueno, ahí está la respuesta para corroborar entonces nuestros resultados. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, hay otro, bueno, más bien, podemos utilizar la fórmula empírica para calcular la fórmula molecular. Recordemos que la fórmula empírica es la forma simplificada. Si nosotros simplificamos la fórmula molecular, obtenemos la fórmula empírica. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica? Para esto vamos a necesitar conocer cuál es la masa molar. Es decir, sí o sí tenemos que saber cuál es la masa molar de ese compuesto. Y lo que hacemos es aplicar estas fórmulas, que en realidad no son fórmulas complicadas, son fórmulas de lógica, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos a utilizar esa masa molar o ese peso molecular y lo vamos a dividir entre la masa molar de nuestra fórmula empírica. Eso nos va a dar un múltiplo, un número que tiene que ser un número entero. Y luego, para obtener nuestra fórmula molecular, entonces vamos a multiplicar la fórmula empírica por ese múltiplo que obtuvimos. Viéndolo así, se ve como un poco enredado, como que tenemos que aprendernos esas fórmulas, pero no es necesario. Y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Ok. Digamos que nuestra fórmula empírica habíamos obtenido que era OH, o H, o como quieran verlo. Esa es nuestra fórmula empírica. Y nos dicen que la masa molar de esa fórmula empírica es 34 gramos por mol. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros calculamos la masa para nuestra fórmula empírica.
¿Cuál es la masa molar de esa fórmula empírica? Es el oxígeno más el hidrógeno. Entonces, 1.008 más 15.999. Nuestra masa molar para la fórmula empírica es de 17.007 gramos por mol. Ok. ¿Qué hacemos? Ahora nos fijamos cuántas veces podemos meter este peso empírico en la masa molar total del compuesto. Y vamos a hacerlo simplificado, redondeado. Dividimos 17 entre 34. Esto nos da 2. Si lo hacemos con los decimales, probablemente nos va a dar un número muy cercano a 2, que a la hora de redondearlo va a ser 2. Y eso es importante. Acá tenemos que obtener siempre un valor, un número entero o muy cercano a un número entero. Es decir, un número que podamos redondear a un número, a un valor entero. Si no, probablemente tenemos algo malo en nuestra fórmula empírica. Ok, este va a ser nuestro número entero. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos nuestro número entero por la fórmula empírica. Esto quiere decir que hay 2 veces la cantidad de átomos de esa fórmula empírica. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula molecular? H2O2. Ahora, hagamos otro ejemplo. Ok. Nuestra fórmula empírica nos dio que es CH. Y nos dicen que la masa molar de ese compuesto, del compuesto que tiene esa fórmula empírica, es 78 gramos por mol. Entonces, ¿cuál será la fórmula molecular para el compuesto? Calculamos la masa molar para esta fórmula empírica, que es 12.011 más 1.008, las masas molares del carbono y del hidrógeno, y esto nos da 13.019. Ahora dividimos la masa molar de el compuesto entre la masa molar empírica, y esto nos da 5.9912. Vean lo que les digo, puede ser que no dé precisamente un número entero, pero este número de acá se puede redondear a un número entero, se redondea fácilmente. Es un problema si, por ejemplo, nos da 4.7 o 4.5, peor aún, porque ya son valores muy, digamos así, muy largos del número entero. Acá, 5.99, eso prácticamente es 6. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fórmula molecular? El CH lo multiplicamos por 6, entonces esto nos da C6H6. Este va a ser nuestro resultado. ¿Cómo podemos corroborarlo? Calculamos la masa molar para este compuesto. 6 carbonos por 12.011 y 6 hidrógenos por 1.008.
Y si hacemos esto, nos va a dar 78.114 gramos por mol, que es la masa molar que nos habían dado. Por supuesto, bueno, aquí yo la puse redondeada. Entonces, por ahí esa diferencia en los decimales. Pero normalmente los datos de masa molar van a venir ya con sus respectivos decimales. Muy bien. Preguntas de cómo calcular la fórmula molecular. Perfecto. No hay preguntas entonces. Esta parte es muy fácil, muy sencilla. Este ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Vean que es para el ácido ascórbico. Recordemos que el ácido ascórbico ya lo habíamos hecho acá. Acá estaba el ejercicio, bueno, la resolución que viene en el libro. Aquí está la fórmula empírica. Entonces ahora, si conocemos la fórmula, la masa molar, ya podemos obtener la fórmula molecular. Acá otro ejercicio donde también tenemos una fórmula empírica y tenemos una masa molar. ¿Sí? ¿Iban a decir alguien algo? ¿O no? Se conectó el micrófono ahí por accidente. No importa. Ya saben, si tienen preguntas, háganlas con confianza. Ok, acá está la resolución, pero el procedimiento vean que es bastante sencillo. Ahora, algo que sí es un poquito más complicado cuando hacemos un análisis por combustión. Es decir, cuando obtenemos la cantidad de cada uno de los elementos que conforman un compuesto, pero a partir de combustión. Y esto ya tiene un nivel, digamos, superior de dificultad. Tampoco nada del otro mundo. Ahora, ¿qué es lo enredado acá? Que nosotros no vamos a obtener un porcentaje de carbono, un porcentaje de hidrógeno o un porcentaje de oxígeno, sino que lo que nos dice el análisis por combustión son cantidades de dióxido de carbono y de agua. Y si tuviéramos nitrógeno, nos va a decir las cantidades de dióxido de nitrógeno. Si el compuesto tuviera nitrógeno. Este es un proceso que se utiliza o que es funcional para compuestos orgánicos, compuestos que se componen de carbono, hidrógeno y tal vez oxígeno o nitrógeno. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros este análisis? La masa de dióxido de carbono podemos convertirla en la cantidad de carbono presente en la muestra y la masa de agua podemos convertirla en la cantidad de hidrógeno presente en la muestra. Esto es como un diagrama de la instrumentación que se utiliza. Entonces, lo que tenemos son diferentes filtros que atrapan la cantidad de dióxido de carbono o de agua después de la combustión. Pero, ¿en qué se basa o en qué vamos a basarnos en este análisis? Nosotros vamos a tener un compuesto, perdón, vamos a tener un compuesto que tiene una cantidad desconocida de carbono, una cantidad desconocida de hidrógeno, una cantidad desconocida de oxígeno. Puede o no tener oxígeno. No, siempre van a tener carbono e hidrógeno y el oxígeno, hay algunos compuestos que sí tienen y hay algunos compuestos que no tienen. Por aquello esto es una Z, ¿verdad? Ok.
¿En qué se basa entonces el análisis por combustión? Si nosotros hacemos una combustión en presencia de oxígeno, vamos a producir dióxido de carbono y agua. Esta va a ser nuestra reacción de combustión. Ahora, la cantidad de dióxido de carbono que se va a producir va a depender de la cantidad de carbono que teníamos originalmente. Entonces, vamos acá. Todo el carbono que había se va a convertir en dióxido de carbono. Todo el hidrógeno que había en la muestra se va a convertir en agua. Y bueno, acá nos queda un pequeño dilema. ¿Cómo averiguamos la cantidad de oxígeno? Porque el oxígeno queda repartido entre el agua y el dióxido de carbono y además se está añadiendo oxígeno aquí adicional. Entonces ahí digamos que tenemos una forma de calcular la cantidad de carbono que había inicialmente, la cantidad de hidrógeno, pero la cantidad de oxígeno pues pareciera que no podemos obtenerla. Bueno, el análisis que podemos hacer de este tipo de ejercicios nos lleva a obtener la cantidad de cada uno de los elementos y a partir de esas cantidades ya podemos hacer el análisis anterior o el procedimiento anterior para obtener la fórmula empírica. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, todavía no viene el ejemplo. Ok, la idea es que toda esa masa de dióxido de carbono que nosotros obtuvimos, podemos convertirla en los moles de dióxido de carbono. Estos moles de dióxido de carbono los podemos convertir en moles de carbono. Y esto es sencillo, este paso de acá, porque en un mol de dióxido de carbono hay un mol de átomos de carbono. Entonces, esta es la relación que nosotros vamos a utilizar. Un segundo que la batería se queda sin carga. Okay. Ya la conecté. Y lo mismo sucede con el agua. En el agua, nosotros convertimos esa masa de agua en moles de agua. Luego, esos moles de agua los convertimos en moles de hidrógeno. Y con la masa molar pasamos esos moles de hidrógeno a una masa de hidrógeno. Y este cambio de acá también es sencillo porque cada mol de agua entonces tiene 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Cómo sabemos eso? Por la fórmula molecular. En la fórmula, el agua tiene 2 hidrógenos. Entonces, por cada molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno. Por cada mol de agua hay 2 moles de hidrógeno. Ahora, ¿cómo obtenemos entonces la masa de oxígeno? Muy simple. Nosotros vamos a tener siempre una masa inicial de la muestra, lo que nosotros pusimos para que se hiciera la combustión. Y esa masa inicial es la suma de todos los elementos que tiene el compuesto. Entonces puede ser que sí o puede ser que no tengamos oxígeno. Nosotros tenemos que sumar las masas de todos de los elementos, del carbono, del hidrógeno, y la masa restante, lo que nos haga falta para llegar a la masa de muestra inicial, va a ser la masa de oxígeno. Puede ser que esta masa de oxígeno sea 0. ¿Qué quiere decir? Que es un compuesto que solamente contiene carbono e hidrógeno. Ahora, una vez que ya tenemos las masas, o más bien,
el oxígeno, vamos a partirlo, o vamos a tener una masa de oxígeno, entonces hacemos el análisis, convertimos a mol, luego hacemos la relación molar y obtenemos la fórmula empírica. Pero de acá, de este cálculo anterior, ya tenemos los moles de hidrógeno y tenemos también los moles de carbono. Entonces, digamos que ahí nos podemos ahorrar un paso de convertir masa de carbono y masa de hidrógeno a los moles. Pero vean que siempre terminamos en el procedimiento anterior para calcular fórmula empírica. Muy bien. Ahora sí, pongamos esto en práctica. ¿Cómo lo vemos experimentalmente? Tenemos el alcohol isopropílico, que es lo que se conoce como alcohol para fricciones también. Nos dicen acá que se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces ya acá nos da una pista de que necesitamos hacer el procedimiento para obtener la masa de oxígeno. Vean que tenemos la muestra inicial, 0.255 gramos, y estos 2.255 gramos de alcohol isopropílico producen 0.561 gramos de dióxido de carbono y 0.306 gramos de agua. ¿Cuál es la fórmula molecular? Perdón, ¿cuál es la fórmula empírica para el alcohol isopropílico? Muy bien. Entonces, voy a ver si lo puedo hacer escrito para no gastar tanto campo. 0.561 gramos de CO2. Y esto lo vamos a multiplicar por un mol de CO2, que ese mol de CO2 contiene o pesa, calculamos la fórmula, la masa molar del dióxido de carbono, que es un carbono más dos oxígenos que pesan 15.999 cada uno, y esto nos da 44.009 gramos. Muy bien. Acá obtenemos los moles de dióxido de carbono, pero tenemos que convertirlos a moles de carbono. Entonces recordemos la relación. Un mol de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Ok. Ahora, lo tenemos en moles y ¿qué necesitábamos después? Pasarlo a masa de carbono. Es más, vamos a obtener este resultado primero, porque después nos va a funcionar. Entonces, 0.561 gramos de dióxido de carbono por un mol dividido entre 44.009 por 1 entre 1, y esto nos va a dar 0.0124747 moles de carbono. Recuerden siempre utilizar bastantes decimales para evitar error por redondeo. Ahora, estos moles de carbono, ahora sí, convirtámoslos en masa de carbono, y esto lo hacemos con la masa molar. Entonces, 12.011 gramos de carbono es lo que pesa un mol de carbono. Muy bien. Y esto nos da 0.0010613 moles de, gramos de
carbono. Oh, perdón, el cálculo lo hice mal porque lo hice dividiendo, entonces no me hagan caso. Ya, ahora sí. 0.15311 gramos de carbono. Ahora sí está bien. Antes lo que hice fue dividir entre 12 y no era dividir, era multiplicar. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros gramos y nuestros moles de carbono. Ahora, muy bien. Hagamos lo mismo, pero con el hidrógeno. Entonces, vamos a ver. 0.306 gramos de agua. Esto lo multiplicamos o hacemos la conversión de gramos a moles. Entonces, un mol de agua contiene, y calculamos la fórmula molecular del agua, 1.008 por 2 más 15.999. Eso nos da 18.015 gramos de agua. Con esto entonces obtenemos los moles de agua, los convertimos en moles de hidrógeno y acá recordemos que por cada mol de agua vamos a tener 2 moles de hidrógeno, 2 moles de átomos de hidrógeno. Otra vez vamos a obtener este resultado porque nos va a funcionar para más adelante. Entonces, 0.306 gramos de agua dividido entre la masa molar por 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua. Esto nos da 0.03397 2 moles de hidrógeno. Otra vez, estos moles de hidrógeno los convertimos a masa de hidrógeno utilizando la masa molar del hidrógeno como átomo, que es 1.008 gramos de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. Y esto nos da una masa total de hidrógeno de 0.03424 gramos de hidrógeno. Entonces, vean que aquí ya obtuvimos nuestras masas de carbono y de hidrógeno en el compuesto inicial. Si nosotros sumamos esto, entonces nos va a dar 0.15311 más 0.03424. Esto nos da 0.18735 gramos de carbono e hidrógeno. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la masa de oxígeno? Recordemos que inicialmente se pusieron 255 gramos de la muestra del alcohol a combustionar. Y esos 255 gramos liberaron esta cantidad de carbono y esta cantidad de hidrógeno. ¿De dónde sale el resto de la masa? Porque si nosotros hacemos la diferencia, vamos a ver que 0.255 gramos del alcohol isopropílico, voy a ponerlo como ahí,
menos 0.18735 gramos de el carbono y el hidrógeno que tiene ese compuesto, entonces vamos a ver que acá hay una diferencia de 0.06765 gramos. ¿De dónde salieron esos esos 0.06765 gramos? Esto es la masa de oxígeno. Lo que teníamos inicialmente, que no se convirtió en carbono ni se convirtió en hidrógeno, eso es lo que había inicialmente en la muestra de oxígeno. Y recordemos el procedimiento, que era convertir nuestras masas de cada elemento en moles. Entonces, eso es lo que hacemos ahora. Si esto lo multiplicamos por si lo dividimos entre la masa molar del oxígeno, que es 15.99 gramos de oxígeno por cada mol, vemos que acá estamos cancelando las unidades y obtenemos como unidades resultantes los moles. Entonces esto nos da, vamos a ver, esto divide entre 15.999, esto nos da 0.004228 moles de oxígeno. Y ya tenemos todo para calcular la fórmula empírica. Recordemos que teníamos que llegar a la masa o a la cantidad de moles de cada uno de los elementos que componen el compuesto. Y ya tenemos los Profe, moles. ¿Sí? tengo una duda, es que ¿de dónde saca usted a cuánto equivale un mol de agua? De la masa molar del agua. Yo la calculo utilizando la tabla periódica. Es 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno pesa 1.008 y el oxígeno pesa 15.99. Entonces Ok, yo lo que hago es calcular la fórmula, la masa molar del agua, igual que calculo la masa molar del dióxido de carbono. ok, gracias, profe. Con gusto. Muy bien. Entonces, obtuvimos la cantidad de oxígeno que había en el compuesto inicial a partir de las masas de carbono y de hidrógeno. Esas masas las obtuvimos cada una del dióxido de carbono y del agua. Recordemos, todo el carbono se convierte en dióxido de carbono, todo el hidrógeno se convierte en agua y el oxígeno se convierte en ambos. Entonces, la forma de calcular el oxígeno es hacer este procedimiento. Obtener las masas que habían inicialmente de carbono y de hidrógeno y eso restárselo a la masa inicial de la muestra. La diferencia entre estas dos masas es la masa que había originalmente de oxígeno. Algo que no se puede hacer, por ejemplo, es, vamos a ver, si yo esta masa de carbono se la resto a la masa de dióxido de carbono y la masa de hidrógeno se la resto a la masa de agua y con la diferencia de estas masas, yo asumo que eso es el oxígeno que tenía en la muestra. Eso no es así, porque en una combustión yo necesito poner oxígeno gaseoso para que ocurra. Entonces, ese oxígeno gaseoso también está
se está convirtiendo en el oxígeno que utiliza el dióxido de carbono y el agua. Entonces, al final, estos oxígenos que nosotros obtenemos acá es la suma del oxígeno que había en el compuesto más el oxígeno que fue necesario para la combustión. Entonces, la forma de obtener el oxígeno es mediante este análisis de las masas que componen el compuesto inicial. Ahora, ya habíamos obtenido, bueno, ya tenemos más bien los moles de cada uno de los elementos. ¿Cuál es el proceso que sigue? Si ya tenemos los moles, ¿cuál es el proceso que sigue para obtener la fórmula empírica? A ver si recuerdan ustedes. ¿Lo pasaba de masa a mol? No. Ajá, lo pasamos de masa a mol, pero ya tenemos los moles. Están resaltados en amarillo. Entonces, ¿qué sigue? A ver, es el paso que no se nos puede olvidar. Tenemos que hacer la relación entre moles. Entonces vamos a dividir entre la cantidad más pequeña de moles. 0.012, 0.03, 0.004. La cantidad más pequeña de moles es la del oxígeno. Entonces vamos a dividir todos entre este valor. 0.004228 moles. Todos estos moles los vamos a dividir. Ok, vamos a ver. No, ¿qué está haciendo? Bueno, no me deja copiar así tan fácil. Ok, entonces vamos a ver. Si hacemos ese cálculo para el carbono, entonces voy a ponerlo por acá, aparte. Para el carbono, entonces 0.012747 dividido entre 0.004228. Esto nos dice que para el carbono es 3.0149 carbono y oh, no. Como es carbono, entonces el carbono va en azul. ¿Por qué no se cambia? Bueno, voy a ponerlo nuevamente. Ok, entonces carbono 3.0149. El resultado para el hidrógeno, al dividir los moles, entonces nos da, vamos a ver, 0.033972 dividido entre lo mismo, entre 0.004228. Esto nos dice que para el hidrógeno nos da más bien 8.0350 y para el oxígeno es bastante obvio. Pero este hidrógeno se queda verde, el oxígeno en anaranjado. Como el oxígeno es la cantidad más pequeña, lo dividimos entre el mismo valor y ese nos tiene que dar entonces 1.0. No hay cómo fallar, lo estamos dividiendo entre sí mismo. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula empírica? A partir de estos valores, vemos que todos se pueden redondear a un valor entero. No tenemos valores intermedios.
todos están bastante cercanos a un valor exacto, entonces la fórmula empírica va a tener 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Obtuvimos la fórmula empírica para el alcohol isopropílico. Muy bien, ¿alguna pregunta con el procedimiento? Recordemos, fórmula empírica siempre se basa en obtener los moles de cada elemento, luego hacer la relación entre los moles dividiendo entre la cantidad de moles más pequeña, entre los moles más pequeños. En este caso fue del oxígeno, entonces lo dividimos entre el oxígeno. Obtenemos unos números, una relación entre moles, que puede ser que nos dé una relación entera, o si no, tenemos que multiplicar por un factor para obtener un número entero en esta relación de moles. Y ese número entero van a ser la cantidad de átomos que tiene nuestra fórmula empírica. En el análisis por combustión, la diferencia es que tenemos que agregar un par de pasos adicionales porque nuestra masa de carbono va a estar enmascarada, va a estar camuflada como dióxido de carbono y nuestra masa de hidrógeno está camuflada como masa de agua. Entonces tenemos que convertir esas masas en las masas respectivas de carbono y de hidrógeno, la suma de ambas y la diferencia respecto a la cantidad inicial. Entonces nos da la masa de oxígeno y ya con todas las masas podemos entonces hacer el análisis común y corriente de convertirlo a moles, luego hacer la relación y obtener la fórmula empírica. Muy bien. ¿Preguntas? Todo clarísimo, entonces. Excelente. Okay. Aquí está la resolución del libro. Lo mismo, tenemos que llegar a obtener los gramos de carbono a partir del dióxido de carbono, los gramos de agua, perdón, los gramos de hidrógeno a partir del agua. La masa de oxígeno va a ser la diferencia entre la masa inicial y la masa de ambos elementos. Luego calculamos los moles de cada uno y hacemos la relación dividiendo entre el menor, entre el más pequeño. Al final, si son valores bastante cercanos a un número entero, entonces simplemente redondeamos. Y obtenemos nuestra fórmula empírica, que como vimos, entonces fue correcto el procedimiento que hicimos. Nos da la misma fórmula empírica. Ok. Les voy a dejar estos ejercicios de práctica a ustedes. Acá ven que tenemos unas estructuras, entonces, y a partir de esas estructuras podemos obtener la fórmula molecular simplemente contando los átomos que hay de cada uno. Por ejemplo, hagamos el primero. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la fórmula va a ser C7. ¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y solamente hay un oxígeno. En este caso, el ejercicio es calcular el porcentaje de carbono. Entonces, nosotros calculamos la masa que tienen esos 7 carbonos. Entonces, 7 carbonos por la masa, 12.011 gramos por mol. Esto nos da una masa de carbono y para calcular un porcentaje, entonces vamos a dividir esa masa de carbono entre la masa molar del compuesto.
entre la masa molar del C7H6O. Y recordemos que como es un porcentaje, entonces al final lo multiplicamos por el 100. Y así obtenemos entonces los porcentajes de cada compuesto, o de cada elemento en cada compuesto. En vez de calcular nuestra masa o nuestros moles de carbono a partir del porcentaje, entonces hacemos el procedimiento inverso. Calculamos el porcentaje a partir de los moles de carbono. No es nada del otro mundo. Más ejercicios de práctica, todos relacionados con fórmula empírica. En este caso, a partir de los porcentajes o de las cantidades de cada elemento. Y este ejercicio donde calcular también fórmula empírica a partir, en este caso, del análisis de combustión. Vean que... Profe, sí, ¿verdad que esta presentación ya está arriba en el modo? esta presentación ya está en el modo. Sí, claro. Ok. Acá, como una pista nada más en este ejercicio, el tolueno solamente tiene, el tolueno solamente tiene carbono e hidrógeno para la parte A. Entonces, si ustedes calculan la masa de... esto está mal. Ven que aquí dice que el compuesto solamente contiene carbono y oxígeno. Eso está mal. Solamente tiene carbono e hidrógeno. Entonces vean que acá ni siquiera nos dan una fórmula, una cantidad de masa inicial. Porque nosotros la masa inicial la necesitamos para calcular la cantidad de oxígeno. Entonces, con que simplemente obtengamos los moles de carbono y los moles de hidrógeno, ya podemos hacer el análisis y obtener la fórmula empírica. Y luego, en la parte B, en este caso, si es uno que tiene los tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, nos dan la masa inicial y la masa de dióxido de carbono y la masa de agua que se forman. Entonces, aquí sí tenemos que hacer el análisis completo. Obtener la masa de oxígeno, luego los moles de cada uno, a partir de ahí la fórmula empírica. Y en este, además, nos están dando la masa molar. Entonces, a partir de la fórmula empírica y la masa molar, podemos calcular la fórmula molecular. Es decir, la fórmula que no está simplificada. Luego este, que también es muy parecido al anterior. Vean que en el caso B, nos dicen que es la nicotina, que se compone de carbono, hidrógeno y nitrógeno. No tiene oxígeno. Entonces, en este caso, la diferencia entre las masas inicial, la diferencia entre la masa inicial de nicotina y las masas de carbono e hidrógeno que nosotros calculamos a partir del dióxido de carbono y del hidrógeno, esa diferencia lo que nos va a dar es la masa de nitrógeno que había inicialmente. Luego también nos dan la fórmula molecular, pero en este caso nos dicen que puede estar entre 155 y 165 y que a partir de ahí calculemos la fórmula molecular. O sea que nosotros tenemos que calcular la fórmula empírica y luego un múltiplo de esa fórmula empírica tiene que dar entre 155 y 165. Entonces nosotros vamos a calcular a partir del análisis que conocemos la fórmula empírica, la masa molar de esa fórmula empírica o
un múltiplo de esa fórmula empírica nos tiene que dar una masa molar que está entre 155 y 165. Entonces, acá no es tanto, no podemos hacerlo de dividir, sino que podría hacerlo, se podría hacer mediante bateo. Obtenemos nuestra masa molar de la fórmula empírica, la multiplicamos por 2, por 3, y ahí vemos por cuál valor entonces nos queda dentro de este rango. Muy bien. ¿Alguna pregunta con fórmulas empíricas, fórmulas moleculares? Nada. Excelente. Recordemos, siempre es volver al diagrama, a la secuencia de pasos que tenemos que utilizar. Tenemos que obtener una masa de cada elemento, luego los moles de cada elemento. Un paso que siempre como que cuesta un poquito más recordar es dividir entre los moles más pequeños de alguno de los elementos, multiplicar en caso de que den números muy alejados de un número entero. Siempre tenemos que obtener ahí números enteros. Entonces, si da 1.33, por ejemplo, para obtener un número entero, tenemos que multiplicar los 3 o todos los elementos por un múltiplo hasta que todos den ese dato entero. Normalmente las fórmulas empíricas son números enteros pequeños, digamos menores a 10, casi siempre. Si tenemos ahí algún compuesto orgánico, podría ser que tengamos, por ejemplo, 20 o 30 átomos ya sea de carbono o de oxígeno, por ejemplo. Pero casi siempre nos vamos a mantener con números enteros pequeños. Ok. Entonces, preguntas que les hayan surgido en ese momento. Si no, continuamos. No, no hay preguntas. Bueno, si no, bueno, ahí están los ejercicios. Ya saben, cualquier cosa, me pueden preguntar por el chat. No importa que estemos en vacaciones. Ojalá puedan resolver todos los ejercicios de esta presentación y de todas las demás. Vean que estoy tratando de dejarles bastante práctica. Entonces, vamos con un tema nuevo para avanzar un poquito. Ok. Vamos a entrar a ver un poco la parte de compuestos. Nomenclatura todavía no, pero ¿cómo están conformados los compuestos? Muy bien, tenemos dos tipos de compuestos. Los que son moleculares y los que son iónicos. Entonces, primero veamos los moleculares. Los moleculares, los átomos están unidos por enlaces. De forma general, un compuesto molecular solo se compone de no metales o metaloides también podrían formar parte de compuestos moleculares. Ahora, ¿qué es un enlace? Un enlace se representa como una línea. Esa línea significan dos electrones. Es decir, un enlace son dos electrones que se están compartiendo entre dos átomos. Estos enlaces que tenemos presentes en los compuestos moleculares se conocen como enlaces covalentes. Covalentes significa que tenemos electrones que se están compartiendo entre los dos átomos. Algunas características de los compuestos moleculares tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. En realidad son muy variables. Podemos tener compuestos moleculares
que son gaseosos, por ejemplo, el dióxido de carbono o el metano que está acá. Podemos tener compuestos moleculares que son líquidos, como el agua, o podemos tener compuestos moleculares en estado sólido, a temperatura ambiente, como por ejemplo la sacarosa, el azúcar de mesa, el azúcar común. Es un compuesto molecular y está en estado sólido. Sin embargo, se dice que tiene puntos de fusión y ebullición bajos en comparación con los compuestos iónicos, que son el otro tipo de compuestos que tenemos. Diversas formas y estructuras, esto se refiere a, bueno, se los acabo de decir también. Tenemos compuestos moleculares en estados sólidos, líquidos, gaseosos. Tenemos compuestos moleculares cristalinos, otros que son más bien amorfos. Entonces, hay una variedad muy grande. Y algo muy importante, los enlaces covalentes son muy fuertes. Es decir, nosotros necesitamos mucha energía para poder romper un enlace covalente, un enlace entre átomos. Sin embargo, nosotros podemos separar una molécula de otra bastante fácil, porque hay muy poca atracción. Y esta poca atracción entre moléculas es lo que está relacionada también con estos puntos de fusión y ebullición bajos. Yo necesito poca energía para separar dos moléculas entre sí, pero si yo quiero separar los átomos que componen una molécula, ahí yo necesito mucha energía. Y puntos de fusión y ebullición lo que hacen es separar moléculas entre sí. Entonces, por eso son sustancias con puntos de fusión y ebullición bastante bajos. Ahora, el enlace covalente podemos clasificarlo de diferentes formas, dependiendo de cómo está formado ese enlace covalente. En el enlace covalente sencillo, cada átomo aporta un electrón al enlace. Entonces, veamos que acá tenemos en el cloro, según la estructura de Lewis para el cloro, tienen un electrón desapareado, un electrón solito. Hay otro cloro que tiene otro electrón solito. Entonces, cuando se juntan, esos dos electrones se comparten entre los dos átomos y formamos un enlace. Recordemos lo que habíamos dicho. Un enlace significa dos electrones que se están compartiendo entre ambos átomos. Acá el hidrógeno está aportando un electrón y el flúor está aportando un electrón. Cuando se juntan, forman un enlace donde esos dos electrones se comparten entre los dos átomos. En el agua, el hidrógeno está aportando un electrón al enlace y el oxígeno está aportando un electrón al enlace. El otro hidrógeno aporta su electrón y el oxígeno también aporta un electrón. Entonces, cada uno de esos dos enlaces para el agua son enlaces covalentes sencillos. En el caso del nitrógeno, cada hidrógeno aporta un electrón y el nitrógeno también aporta un electrón a cada uno de estos enlaces. Entonces, también son enlaces covalentes sencillos. Recordemos que el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia. Y esos 5 electrones son los que nosotros podemos dibujar en una estructura de Lewis para el átomo de hidrógeno. Entonces, recordemos que dibujamos, si tenemos 5 electrones, entonces vamos repartiendo un electrón en cada lado y el quinto lo emparejamos con alguno. Entonces nos quedan 3 electrones disponibles, 3 electrones libres para formar enlaces. En el caso del carbono, el carbono tiene 4 electrones. Entonces, en la estructura de Lewis para el carbono, nosotros podemos pegarle un átomo de cada lado
cada uno de esos átomos comparte un electrón y entonces se pueden formar 4 enlaces con el átomo de carbono. Profe, Sí, ¿qué pasaría si el hidrógeno ahí en vez de tener un solo electrón tuviera dos? ¿O eso no eh, se puede? mm, si el hidrógeno tuviera 2 electrones, pues por algo que vamos a ver después, que es octeto completo o completar el octeto, si el hidrógeno ya tiene 2 electrones, el hidrógeno no puede formar un enlace. Al menos no un enlace covalente simple como este que está acá. Porque recordemos que el hidrógeno está en el nivel energético 1. Y en el nivel 1 solamente tenemos el orbital 1s. Y en el orbital 1s solo tenemos espacio para 2 electrones. Entonces, el hidrógeno solo puede, por decirlo así, tener o compartir 2 electrones. Por eso, precisamente también, cada hidrógeno solo puede formar un enlace, porque esos 2 electrones que forman el enlace ya son 2 electrones que se están compartiendo, son 2 electrones que están ocupando el espacio del orbital 1s. Y el hidrógeno ya no tiene más orbitales donde acomodar electrones. Entonces, cada hidrógeno solamente puede estar compartiendo a lo mucho 2 electrones. ¿Cómo hacer estructuras de Lewis de compuestos? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ahí está la historia. El hidrógeno, como máximo, solo puede tener un enlace, nada más. Es todo lo que puede hacer el hidrógeno. Ahora, lo que les decía de que los electrones se están compartiendo entre los 2 átomos, lo podemos ver en esta Profe, animación. ¿Sí? entonces eso quiere decir que digamos, un átomo de X elemento tiene que quedar sí o sí con un mínimo con un electrón. Eh, Normalmente, bueno, y aquí se los voy a adelantar, para que un átomo, digamos, sea estable, formando un compuesto, tiene que quedar con 8 electrones compartidos en total. ¿Por qué? Porque los gases nobles tienen 8 electrones, 2 en S y 6 en P. Y recordemos que los gases nobles es como ese ideal de belleza para los elementos, para los átomos. Entonces, todos los elementos, para ser bonitos, tienen que dar igual que los gases nobles. Para quedar igual, tienen que tener, entonces, 8 electrones. Y veamos qué es lo que sucede acá. El flúor, por ejemplo, aquí tiene 2 electrones, otros 2, otros 2, y 2 electrones que se están compartiendo en el enlace. En total, tiene 8. El agua tiene 2 electrones, otros 2, 2 que se comparten en un enlace con hidrógeno y otros 2 que se comparten en un enlace con el otro hidrógeno. 8 electrones. El nitrógeno, 2 electrones y por electrones compartidos mediante enlaces, también 8 electrones. Y el carbono, 8 electrones compartidos en 4 enlaces. Recordemos que cada enlace son 2 electrones. Entonces, también 8 electrones. Eso es lo que se conoce como regla del octeto. Cada elemento quiere tener 8 electrones, ya sean suyos, propios o compartidos. En total tiene que tener 8. Esa es la regla del octeto. Formar enlaces hasta que se compartan 8 electrones. Entonces, bueno, esto es el enlace covalente simple o sencillo, donde cada átomo aporta un electrón al enlace. Podemos tener también el enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo
cualquiera de estos dos nombres, donde los dos electrones que forman el enlace los está aportando solamente un electrón, un átomo. Esto es como que alguien estaba muy necesitado y llegó un átomo y dijo, bueno, no importa, yo hago el enlace para que usted pueda tener sus 8 electrones compartidos, pero los electrones del enlace los voy a aportar yo. Yo se los voy a prestar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ven que antes habíamos visto el ejemplo del NH3, cómo cada uno de esos 3 enlaces son enlaces covalentes sencillos, donde cada átomo aporta un electrón, y el nitrógeno quedó con 2 electrones no enlazantes, 2 electrones que no están formando parte de un enlace. Resulta que si eso lo ponemos con H+, con un ácido, o como se le conoce en química, con un protón, un hidrógeno que no tiene electrones, resulta que podemos formar un enlace nuevo, que es el NH4, pero para formar ese enlace, el hidrógeno no tiene electrones que compartir. Es decir, él no puede aportar nada al enlace, pero el nitrógeno tiene 2 electrones ahí, digamos, disponibles. Entonces el hidrógeno dice, bueno, no importa, hagamos el enlace y yo le presto mis electrones para formar ese enlace. Entonces, ese nuevo enlace con el hidrógeno es un enlace dativo o coordinado, porque los 2 electrones provienen del hidrógeno, perdón, del nitrógeno. Esto es un ion, la molécula completa es un ion que tiene carga positiva, pero ese enlace entre el nitrógeno y el cuarto hidrógeno es un enlace coordinado, donde los 2 electrones provienen de un solo elemento. Otro ejemplo se produce en el ozono, en el O3. Acá, recordemos, tenemos que ver la estructura de Lewis para cada átomo individualmente. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su capa externa, en su capa de valencia. Son 6 electrones los que puede compartir. Entonces, cada oxígeno va a tener 6 electrones. Ahora, ¿dónde están esos 6 electrones de este primer oxígeno? Tenemos 2 aquí, 2 aquí y 2 en los enlaces. 1 por cada enlace. Muy bien. Ahora, veamos dónde están los 6 electrones de este oxígeno, el número 3. 2, 4, 6. Pero tiene un enlace adicional. Ese enlace entonces no está utilizando los electrones de este tercer átomo de oxígeno. Entonces quiere decir que probablemente sean de ese segundo átomo. ¿Dónde están los 6 electrones que aporta este átomo central del oxígeno? El número 2. Vemos que tenemos 2 aquí. Tenemos otros 2, 1 por cada enlace. Y luego hay 2 que están formando este enlace entre el átomo 2 y 3. Quiere decir que este enlace de acá es un enlace covalente coordinado. Un enlace donde los 2 electrones que conforman ese enlace provienen de un solo átomo. Por otro lado, bueno, los otros 2 enlaces, estos son enlaces covalentes sencillos, donde cada uno de los átomos aporta un electrón a cada enlace. Y acá lo podemos ver en el dibujito. El primer oxígeno con los electrones que son X, entonces
aporta un átomo, perdón, un electrón a cada enlace. El oxígeno central, donde sus electrones son los circulitos negros, también aporta un electrón a cada enlace, 2 electrones desapareados. El enlace con el oxígeno rojo se forma solo con los electrones negros, es decir, con los electrones del átomo central. Y los 6 electrones del oxígeno rojo, pues muy bonitos, ellos están descansando, ellos no quieren formar parte del enlace, se desentienden y se van a pasear. Ok, ese es el enlace coordinado. Acá entonces, recordemos, habíamos visto cómo hacer los símbolos de Lewis para cada átomo. Entonces acá el ejercicio es hacer el símbolo de Lewis para los átomos de nitrógeno flúor y predecir cuál es el compuesto que se va a formar. Recordemos que el flúor solo puede tener carga positiva. Perdón, el flúor solo puede tener carga negativa. Es decir, que en un compuesto el flúor solo puede ser flúor menos. Ahora, el nitrógeno puede tener o tiene que tener entonces las cargas positivas. En este caso, el nitrógeno va a tener su carga positiva de +3. Entonces, visto de otra manera, el nitrógeno tiene que formar 3 enlaces y el flúor o cada flúor tiene que formar un enlace solamente. Entonces, el nitrógeno con 3 electrones disponibles para formar enlaces. El flúor solamente tiene un electrón disponible para formar enlace. Entonces, tenemos que utilizar 3 flúor para formar o para emparejar cada uno de esos electrones que están solitos en el nitrógeno. Tenemos un electrón solito, un electrón solito, un electrón solito disponibles para formar enlaces, pero cada flúor solamente puede aportar un electrón para formar enlace. Entonces tenemos que utilizar 3 flúor para formar 3 enlaces entre el nitrógeno y 3 flúor distintos. Muy bien. En los enlaces covalentes también podemos tener enlaces múltiples. Por ejemplo, ya los vimos en el ozono, donde teníamos un enlace doble entre oxígeno y oxígeno. Los enlaces dobles se dan cuando se comparten 4 electrones. Por ejemplo, el carbono tiene para compartir 4 electrones. El oxígeno solamente 2. Resulta que puede ser que esos 2 electrones se compartan con otros 2 electrones del carbono y se forma entonces un enlace doble. Y los otros 2 electrones, vamos a ver, digamos acá emparejamos esos electrones que están en verde y los otros 2 electrones del carbono se emparejan con 2 electrones de otro oxígeno y forman otros 2 enlaces del otro lado del carbono. Y los enlaces triples se forman cuando se comparten 3 electrones. Por ejemplo, acá en el nitrógeno, cada nitrógeno tiene 3 electrones para compartir. Si 2 nitrógenos se unen, entonces forman un enlace triple compartiendo sus 3 electrones. ¿Recuerdan la regla del objeto? Nos decía que cada átomo tiene que tener 8 electrones. 2 acá para el nitrógeno,
y 6 más compartidos, 8 en total. Para el otro nitrógeno son 2 electrones y 6 electrones compartidos, 8 en total. Recuerden que los enlaces son electrones que se comparten en ambos elementos, en ambos átomos, y por lo tanto se cuentan también para ambos átomos. Y algo importante de los enlaces múltiples es que entre más enlaces hay más fuerza de atracción entre esos átomos. Y una mayor fuerza de atracción significa una distancia de enlace, una distancia entre los núcleos más corta. Por ejemplo, entre dos nitrógenos con enlace sencillo, hay una distancia de 1.47 Angstrom. Si tenemos un enlace doble, la distancia se acorta a 1.24. Y si es un enlace triple, entonces la distancia es todavía más corta y es solamente 1.10 Angstrom. Esto podemos pensar. La energía de ionización, ¿verdad, profe? No, esto no es energía de ionización, esto es distancia de enlace. Pero si yo quiero separar estos átomos, es decir, si yo quiero romper por acá, entre más enlaces, yo tengo que aplicar más energía. Pero esto es una energía diferente de la energía de ionización. Recuerden que la energía de ionización es para quitar un electrón de un átomo. Acá estamos hablando de compuestos, entonces no aplica la energía de ionización. Ok, gracias. Simplemente, entre más enlaces, hay más fuerza de unión entre los átomos. Piénsenlo, por ejemplo, si ustedes agarran una liga con 2 dedos y la intentan estirar. Bueno, si aplican mucha fuerza, van a romper la liga. Pero ahora hagan lo mismo con 2 ligas. Van a necesitar más fuerza para estirarla y más fuerza para romperla. Es decir, las 2 ligas van a procurar mantener los dedos más unidos, más cerca. Y si tienen 3 ligas, pues todavía más. Ya la fuerza que necesitan para romper esas 3 ligas o para estirarlas va a ser mucho mayor. Entre más enlaces, más fuerza de unión, más fuerza de atracción hay entre los dos átomos. Ahora, el otro tipo de compuestos, ya para ir terminando, son los compuestos iónicos. En este caso, no vamos a tener enlaces covalentes, sino que vamos a tener atracción entre cargas opuestas, entre la carga positiva de un catión y la carga negativa de un anión. Algo importante es que alguno de los dos puede tener en su interior enlaces covalentes. Y esto, por ejemplo, sucede mucho con los cationes. Por ejemplo, el carbonato, el ion carbonato, el CO3, con carga 2 negativo, resulta que tiene enlaces covalentes entre el carbono y los oxígenos. Pero esta estructura total con enlaces covalentes tiene una carga 2 negativo. Entonces, este anión, como un todo, puede sentir atracción por un catión. Los compuestos iónicos, se componen de iones. En general, si tenemos metales, vamos a estar hablando de un compuesto iónico. Recordemos que los compuestos moleculares se forman entre no metales. Si tenemos metal, de fijo vamos a estar hablando de compuestos iónicos, porque los metales solamente pueden estar, o en forma general, pueden estar solamente como iones. Ahora, ¿qué sucede en los compuestos iónicos? Recordemos que en los compuestos moleculares se comparten los electrones. En los compuestos iónicos, los electrones se dan por completo. Los cationes tienen carga positiva, ellos dan los electrones. Tenga, lléveselo, yo ya no lo necesito. Y los aniones tienen
electrones de más. Reciben esos electrones que sueltan los cationes y los aceptan y tienen carga negativa. Entonces, por ejemplo, en el fluoruro de litio, el litio está positivo y el flúor negativo. No hay un enlace como tal, sino que es puramente atracción entre cargas. Algunas propiedades de los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y ebullición porque las cargas forman una red cristalina. Es decir, esta atracción es hacia todos lados. Es en 3 dimensiones. Entonces se va formando un acomodo de red donde una carga positiva está rodeada de cargas negativas y cada carga negativa está rodeada de cargas positivas. Entonces, la atracción no es solamente con un átomo, sino que es con todos los átomos vecinos. Por eso, los puntos de fusión y ebullición son mucho más altos. Conducen la electricidad en disolución o fundidos. Si los tenemos en disolución, entonces los compuestos iónicos se van a separar en sus cargas y fundidos también va a tener esa posibilidad de tener cargas en movimiento. Y la electricidad es precisamente eso, tener cargas en movimiento. Entonces, si tenemos un compuesto iónico disuelto o fundido, y recordemos que para fundirlo necesitamos altas temperaturas también, cualquiera de esas dos condiciones, entonces el compuesto iónico puede conducir la electricidad. Si está sólido, no lo conduce. Pero si lo disolvemos o lo fundimos, ahí sí conduce la electricidad. Y estas redes cristalinas son muy duras, es decir, no se pueden rayar fácilmente, pero son quebradizas. Y pensemos en la sal. La sal de mesa es un compuesto iónico. De hecho, todas las sales son compuestos iónicos y las sales son quebradizas. Nosotros la sal podemos molerla y hacer cristales un poquito más pequeños, podemos disminuir el tamaño de partícula. Eso es una característica también de los compuestos iónicos. Y ya para terminar, voy a robarles un par de minutos. Recordemos que los compuestos iónicos, los compuestos moleculares se forman por enlaces covalentes. Los compuestos iónicos se forman por, entonces, un enlace iónico. Para representar el enlace iónico, no lo hacemos con una línea, sino que tenemos que hacer el símbolo de Lewis para cada elemento con su respectiva carga. Entonces, por ejemplo, en la sal de mesa, el sodio pierde su electrón, se lo da al cloro, y el enlace iónico está representado acá, donde el sodio está positivo y el cloro negativo. ¿Cuál es el enlace iónico? La atracción entre la carga positiva y negativa. Esto pueden revisarlo después, pero simplemente si nosotros tenemos los estados de oxidación con el que están trabajando cada uno de los elementos o cada ion, si nosotros lo intercambiamos, entonces vamos a poder escribir la fórmula molecular. Recordemos que la fórmula molecular de un compuesto tiene que buscar que el compuesto sea neutro y este intercambio precisamente logra eso de una manera sencilla. Aquí hay algunos ejercicios fáciles. Luego, otro tipo de enlace que tenemos es el enlace metálico que se da en estructuras metálicas. Por ejemplo, en el hierro, que solo tiene átomos de hierro, vamos a tener enlace metálico. En el oro, o en la plata, o en el cobre, en metales, en su forma natural, en su estado elemental, van a tener enlace metálico, que tienen las propiedades de los metales, densidades altas, conducen el calor y la electricidad, son dúctiles y maleables, altos puntos de fusión y ebullición, y tiene brillo metálico. Ahora, ¿cuál es la característica del enlace metálico? Lo que se conoce como un mar de electrones. Vamos a tener un acomodo de los átomos del metal, pero los electrones de valencia, los electrones de la capa externa,
se están moviendo libremente por toda la red del metal. Y eso se conoce como un mar de electrones. Como los electrones tienen cargas, son cargas negativas, al estar en movimiento, entonces eso permite la conducción del calor y la electricidad, que es también movimiento de cargas. Entonces esta es una teoría que justifica bastante bien las propiedades del metal. Esto es una propiedad periódica que no habíamos visto, que es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones a sí mismo, y esta es la tendencia. La electronegatividad aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Eso quiere decir que el átomo más electronegativo es el flúor. Ahora, la electronegatividad es una escala arbitraria que surge de mezclar la energía de ionización y la afinidad electrónica. ¿Cuáles son los átomos más propensos a... Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el helio no está? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué el helio no está? Porque el helio es un gas noble. Los gases nobles no pueden atraer electrones. Son estables por sí solos. Por eso. Ok, entonces los de abajo, los de transición interna, claro, tampoco están. Los de transición interna resulta que son como muy raros. Entonces, normalmente en esto, en propiedades periódicas, no se toman en cuenta. Ya es como complicarnos Gracias. mucho la existencia. Dejémoslo con Ok. los sencillos. Ahora, ¿cuáles son los átomos que son más susceptibles a atraer electrones? Los que tienen mayor afinidad electrónica. Y recordemos que la energía de ionización también tiene este mismo comportamiento, esa misma tendencia. Entonces, estos átomos de acá, los de arriba a la derecha, son los átomos a los que les cuesta más ceder electrones, pero son los átomos más factibles para recibir electrones. Entonces son los que tienen la electronegatividad más alta. Los átomos de acá, de abajo a la izquierda, son los que tienen la electronegatividad más baja. Es decir, los que son más susceptibles a dar electrones, pero su afinidad electrónica es muy baja. O sea, les cuesta recibir electrones y es muy fácil para ellos dar electrones. Entonces tienen la electronegatividad más pequeña. Y ya para terminar, esta electronegatividad nos va a definir una polaridad de enlace que se calcula a partir de la diferencia en electronegatividad. Entonces tenemos enlaces covalentes. Estos dos son enlaces covalentes, que puede ser covalente no polar si la diferencia de electronegatividad es menor a 0.3. Covalente polar si está entre 0.3 y 1.6, y ya se consideran enlaces iónicos si la electronegatividad, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.6. Normalmente, si tenemos un metal, esa diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 1.6, entonces vamos a estar hablando de enlaces iónicos. Y bueno, ya les robé muchos minutos del recreo, entonces quedamos por acá. Si hay alguna pregunta rápida que quieran hacer, ahí les quedan algunos ejercicios de práctica. Ya les voy a subir la presentación para que puedan revisarla. Que tengan algo para entretenerse en vacaciones. Okay. Si tienen alguna consulta. ¿No? Nada. Ok, bueno. Entonces, ya saldríamos con química. Nos veríamos virtualmente otra vez, probablemente.
después de vacaciones. Cuídense bastante, chicos. No salgan si no es necesario. Relájense de vez en cuando. No pasen al frente de la computadora todo el día. Tómense en algunos momentos de distracción. Siempre es necesario mantener la mente despejada. Y muy importante, hagan los ejercicios. Tienen muchos ejercicios en las prácticas. Y en estos días les estoy enviando el promedio. Bueno, hasta luego. Muchas Y gracias, profe. nos estamos Gracias. viendo después de vacaciones seguramente. Ahí nos estamos comunicando.